interesante recordar, el doctor José Luis Santisteban ha hecho unos comentarios interesantes sobre el tema del gobierno local. Me gusta lo que dice Anabela Laguna. Esperemos que la Contraloría fiscalice la compra de equipos médicos e insumos, porque en otros países vecinos ha habido sobreprecios en la compra de estos insumos. Caramba, increíble, ¿no? Que todavía en semejante emergencia, cuando se necesita tantos recursos, haya gente en la repartición pública que no tenga ningún empacho ni reparo y esté robando. Me olvidé de darle el saludo de Choco Wen al doctor José Luis Santisteban. Choquito, prometo que se lo voy a dar por WhatsApp, ¿ya? Saludos a Carlos Uriarte, que también está conectado. Ay, mis amigas del alma, Roxana Barba, Meche Toledo, Ivonne Belmonte, todingas están ahorita en línea. ¿Estamos ya en contacto? ¿Ya está el dicen? Qué bien, qué bien. Yo sabía que no me iba a fallar. Buen día, ministro de Economía, José Luis Parada. Maggie, muy buenos días, un saludo, siempre agradecido por tu espacio para poder hablar un poco de todos los problemas y soluciones que se vienen dando en esto que nosotros hemos planteado de que el coronavirus ha puesto de rodillas las economías más poderosas y los sistemas de salud que se suponía que podían solucionar todo el problema de sus beneficiarios. Es un tema bastante complicado a nivel mundial y lógicamente no somos una isla, también se están buscando soluciones a nivel nacional, departamental y también provincial. Licenciado, ¿cuál es el impacto, si se puede medir ahorita, el impacto del COVID-19 en la economía boliviana? Y le hago esta pregunta recordando todas las entrevistas que hemos hecho antes de que usted sea ministro, hablando de la economía boliviana. Veníamos ya con problemas de desaceleración en la economía desde 2015, como nos lo ha recordado Fernando Hurtado, el presidente de CAINCO, hace una semana, y entramos 2020 con problemas que ya se anticipaban sin saber que íbamos a tener la epidemia del coronavirus, licenciado. Bueno, en un principio, si usted se acuerda, Maggie, la presidenta Yanine Áñez instruyó de que sin tener el tema de dengue, sin tener el tema del coronavirus, se trabaje para consolidar y asignar un 10% del presupuesto general de la nación para el tema de salud. Se hizo ese trabajo, se fue acomodando el presupuesto, cosa que podamos nosotros tener recursos y poder atender lo que no se atendió en 14 años lastimosamente. Hubo 6 veces más recursos, pero no hemos visto 6 veces más salud. Y ahora que nos llegó el tema del dengue, acuérdese que han sido casi 35,000 casos primero que han habido. Santa Cruz casi tenía el 67%. Y también después con el tema del coronavirus, que nos creó un problema bastante complicado, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Los efectos que tenemos primero es en el tema del contagio y las pérdidas de vidas humanas, porque es muy agresivo, sobre todo con las personas adultos mayores. Es ahí donde se enfoca, por ejemplo, si usted ve en Europa, casi el 80% de los fallecidos están en el rango arriba de los 60 años, en economías que se suponían totalmente consolidadas y sobre todo sistemas de seguridad social bastante avanzados y de cobertura amplia. En Bolivia, el problema que tenemos, que nos ha afectado mucho, que ya nos venía afectando desde el 2014 la bajada de precios de materias primas, pero este año el presupuesto fue calculado a $51 el barril de petróleo, llegó hasta 19.60 y después ha subido un poco, ahora estamos alrededor de $24. Quiere decir que estamos en el 50%, y lógicamente eso, unos 3 meses posteriores a toda esta bajada de precios, nos va a ir afectando en la economía y sobre todo a más de 370 instituciones públicas entre municipios, universidades, gobernaciones, el propio Tesoro General del Estado y también el Fondo Indígena.
Entonces, vamos a tener una bajada de ingresos, lo cual implica una reformulación del presupuesto, una priorización de los proyectos de mayor impacto y postergación de otros proyectos en los distintos niveles del Estado. La primera prioridad en este momento es que no falten los recursos para la salud. Eso sí, estamos asegurando todos los recursos, se están habilitando hospitales, estamos, por ejemplo, pagando todo lo que son las deudas que había con el hospital de Montero, con lo cual habilitaríamos aproximadamente 200 camas directamente y el hospital comenzaría a funcionar. Esperemos que en esta semana se le va dando solución y así vamos equipando también los distintos hospitales. Ahora se han distribuido laboratorios porque una de las soluciones que se tiene son los test que se tienen que tener para identificar y diagnosticar el tema del coronavirus. Por lo tanto, en la economía sí nos va a afectar de aquí aproximadamente, ya estamos con precios bajos durante unos 20, 25 días, seguramente en 2 meses vamos a tener una bajada de ingresos, lo cual también nos va a afectar el funcionamiento y seguramente el gasto público. Por el momento lo que hemos hecho es, de toda la corrupción que tenía el MAS en las gestiones pasadas, por ejemplo, no nos explicamos por qué hay tanta compra de combustible. En 4 meses hemos ahorrado $300 millones, aproximadamente 2.100 millones de bolivianos. Hemos disminuido en lo que es la compra de combustibles, Yacimientos ha hecho un buen trabajo y ese dinero se lo ha redireccionado a todo lo que es el pago de los bonos actualmente. Y posteriormente vamos a tener que trabajar porque se están creando distintos fondos a nivel internacional, en organismos internacionales, en Europa, para primero luchar contra el coronavirus hasta que tengamos la solución vía un descubrimiento de lo que tiene que ser la vacuna. Hay más de 40 laboratorios trabajando. Entonces, eso en el tema de hidrocarburos. En el tema de minería, Maggie, los precios también se han caído, tanto del estaño, antimonio, zinc, de los principales minerales. Entonces, justamente por esta paralización de la cadena productiva mundial, y lógicamente está afectando el precio de las materias primas. Entonces, minerales, que eran los principales rubros de exportación, lógicamente se han venido para abajo y estamos viendo de qué manera solucionamos este tema, principalmente de equilibrar el presupuesto. La primera instrucción que ha dado la presidenta con este 10% para salud se lo está cumpliendo y se están consiguiendo también algunos créditos del exterior, organismos internacionales, para destinarlo a todo lo que es adquisiciones y equipamientos de hospitales, y que ningún boliviano le falte, por ejemplo, una atención directamente. Dios quiera que no se nos dispare el tema de los confirmados de coronavirus, porque eso en este momento es la preocupación principal, cómo se evita el tema de contagios y sobre todo que se tenga la atención. Una buena noticia es que, de acuerdo a los datos internacionales, los que mejores medidas han tomado a nivel internacional para el control de sacar las personas de la calle, no dejar circular y que la cuarentena se cumpla, son Italia y España en este momento, por la gravedad, porque han habido muchísimos muertos. Se disparó sobre todo en Italia y en España también, sobre todo las personas de los adultos mayores. Y en Latinoamérica, Bolivia tiene un 94% de reducción de circulación, solo circula un 6% aproximadamente, de acuerdo a los datos internacionales que nos pasaron. Por lo tanto, la cuarentena y la emergencia sanitaria determinada por la presidenta Yanine Áñez y el gobierno nacional está dando resultados, pero también es gracias al pueblo boliviano, al sacrificio del pueblo boliviano, y lo que se está buscando en este momento son todas estas políticas económicas para ir de una u otra manera apoyando ese sacrificio y que las familias no tengan que pagar directamente
todo el peso de la pandemia, y estamos estableciendo todas estas políticas tratando de llegar, y hemos conseguido que con los beneficios que hemos incorporado en estas 4 o 6 medidas de economía, de apoyar la economía, estaríamos llegando a 10 millones de personas. Licenciado José Luis Parada, estoy conversando con el ministro de Economía, nosotros aquí desde Estudios de Marítima 100.9 con Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, el ministro José Luis Parada en La Paz, en la sede de gobierno. Una de las medidas exitosas tomadas por países como Corea del Sur, creo que también Alemania, ha sido la aplicación de los test, de las pruebas, antes de que las personas presenten síntomas, o sea, para ir identificando de manera temprana los posibles casos de contagio. Sé que las pruebas son costosas. ¿Qué posibilidad tiene el gobierno de Bolivia de recurrir a una medida como esta? Estoy pensando en la plata, no sé cuánto significará en plata. ¿Eso se ha planteado en el gobierno, ministro, o no hay una posibilidad de aprobar una medida como esta, una solución como esta? Se están tomando todas las medidas. Por ejemplo, en el tema de salud, primero asegurar todos los recursos, porque hay en este momento una estrategia que se ha presentado, una estrategia de lucha contra el coronavirus. Por lo tanto, hay distintas etapas y sobre todo distintas actividades dentro de toda esta estrategia. Primero es el fortalecimiento de los hospitales para que se tenga atención en caso de que tengamos el tema del coronavirus. Se está trabajando también en el tema de aislamiento de aquellos que tienen algunos síntomas, tratando de llevarlos, por ejemplo, que se tengan hospitales, o también el tema de lugares específicos para recepcionar este tipo de contagiados, que puedan ser hasta verificarse el tema del confirmado, que es como se establece ya, una vez que está confirmado, para el tema del aislamiento y tratamiento especial. Una de las medidas, y es la que se está trabajando en este momento, ya tenemos aproximadamente de la OMS, están llegando aproximadamente de 15.000 a 20.000 pruebas y reactivos para el tema de los test. Y se han distribuido a los 9 departamentos, a las principales ciudades y algunas ciudades intermedias, los laboratorios, para que también laboratorios, tanto públicos como privados, puedan realizar las pruebas, que en algunos casos son las pruebas moleculares, que son las más confiables, y en 48 horas se puede tener el resultado. Ya se está trabajando, porque llegaron en primera instancia 7.000 test que podían utilizarse, y eso lo envió la OMS y lo está trabajando el Ministerio de Salud. No se está descuidando ningún área de lo que viene a ser esa atención integral. Y lo que estamos teniendo cuidado también es que a nivel de provincia se tengan algunos mecanismos de control. Entonces, por eso es que se están distribuyendo este tema de laboratorios, ciudades, para poder centralizar en caso de que sea detectado algún síntoma, algún paciente sintomático, y donde se detecte ya que está confirmado, establecer el lugar donde tiene que ser llevado específicamente. Esta estrategia que se tiene de lucha contra el coronavirus también establece los mecanismos en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la OPS de todo lo que son los protocolos que se deben cumplir. Se está presentando un problema que en un principio no lo habíamos detectado a nivel mundial, y es que en este tema del coronavirus ha entrado una inseguridad de los nacionales en cada país cuando están en el extranjero. Entonces, aquellos que emigraron para buscar mejores días de trabajo están volviendo a sus países porque consideran que en su país van a estar mejor que en cualquier otro en el tema de atención. Y hay una migración porque están volviendo los brasileros a Brasil, están volviendo los chilenos,
Y muchos de los bolivianos que se fueron para España, que se fueron para la Argentina, Chile, estamos aproximadamente con 435 personas que ya no tienen el trabajo en Chile y se están volviendo a su país. Lógicamente uno tiende a volver a su país, donde tiene todos los derechos y es obligación también del gobierno nacional el atenderlo. Se han hecho campamentos porque eso sí nos agarró un poco al descuido, no pensamos que se comiencen a juntar. Primero eran 100, después subieron a 200 y ahora estamos en 433. Entonces, el gobierno, y en esto ha hecho el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno un trabajo excepcional, porque también hay que cuidar en este momento, y lo que se están siguiendo son los protocolos de entrada al país. Tenemos también solicitudes de muchos lugares. Tuvimos que hacer un vuelo de Lima trayendo también a connacionales que estaban queriendo regresar, y también hay requerimientos de Europa para la llegada a Bolivia. Entonces todo el mundo tiene el derecho, pero se están siguiendo ciertos protocolos porque somos de los países que menor cantidad de casos comprobados tenemos. No decimos que ha sido una maravilla, pero también la curva puede en cualquier momento también dispararse, Dios quiera que no, pero está dentro de las posibilidades, y eso es lo que estamos preparando para que tengan respiradores, tengamos todos los equipos para poder atender estos casos en caso que se presenten. Ministro José Luis Parada, ¿cómo manejar esta situación en la que hay dos grandes áreas de mucha preocupación? Una, la inmediata, el derecho a la salud, la urgencia de evitar que el virus se propague de manera muy rápida, como han estado hablando, evitar que colapse el sistema sanitario, y a la vez eso obliga a la paralización de la mayor parte del aparato productivo, de las fuerzas laborales, etcétera, ¿no? Y a la vez, cómo resolver los problemas económicos que se pueden agravar en este periodo precisamente por eso, por la paralización de las actividades. El presidente de CAINCO ha sido muy claro la semana pasada exponiendo las preocupaciones del sector. He leído también las declaraciones de la Cámara Nacional de Industria sobre los problemas que están pasando 30.000 de las 35.000 industrias inscritas en Fundempresa. Esto hablando de lo grande, digamos, ¿no? Pero a la vez el problema económico ya familiar, sobre todo de las familias de menores recursos, de la gente que vive del día a día y que en este momento no solamente ya no tienen alimentos, sino que tampoco tienen plata para comprar nada. A ver, está a nivel mundial, y también estamos trabajando con un equipo económico, yo diría que a marcha forzada, porque nos agarra de pronto. Nadie pensó que este tema del coronavirus tengamos que llegar, por ejemplo, a una emergencia sanitaria nacional, que tenga que estar paralizado casi un mes el aparato productivo. ¿Cuál es el concepto desde el punto de vista económico? Lo de salud se está trabajando a marcha forzada. Hay presupuestos, se están haciendo todas las compras, no se está escatimando esfuerzos para que los bolivianos tengan todo el tema de equipamiento, dónde va a llegar, de acuerdo a los protocolos internacionales. El tema de salud, están garantizados todos los recursos. También estamos teniendo parte de cooperación de otros países. Por ejemplo, está Italia con 20 millones para todo lo que es el tema de salud de dólares, y lógicamente esta primera parte de salud yo diría que estamos por el momento cubriendo de acuerdo a los casos que se han tenido. Hay muchos de los casos, hay unos 2 o 3 o 4 casos que importamos que están en este momento, ya se curaron. Entonces, y también se está haciendo un seguimiento a todo lo que en este momento viene a ser un contagio que hay. Lo que estamos tratando de evitar con esta cuarentena es que se vuelva comunitaria. El tema de salud, dentro de las posibilidades, y no se está escatimando esfuerzo, yo diría que se lo tiene controlado. Esperemos que no tengamos esos disparones que se han dado
por ejemplo, en otros países como se dieron en Italia, en España, en el mismo Ecuador, estamos viendo imágenes que son realmente desgarradoras. Y en el tema económico, lo que hemos tratado en lo posible es primero, con las medidas económicas que hemos tomado, universalizar el beneficio. En este momento, con las medidas que hemos tomado, estamos llegando a 10 millones de personas y también de hogares. Por ejemplo, la canasta familiar que hemos empezado a pagar el viernes, hemos priorizado el tema de los adultos mayores, porque es el grupo más vulnerable y lo que no queremos es que salgan de sus domicilios a cobrar y moverse en áreas donde sea de mucha masificación de personas. Entonces se ha buscado un mecanismo en lo cual hemos juntado todos los sistemas, desde el CEGIP de identificación y también el pago de la renta dignidad, donde la gestora ha hecho un trabajo excepcional, porque ya había el sistema para pagar directamente en lo que corresponde a las cuentas. Por lo tanto, ese sistema que lo tuvimos que trabajar a marcha forzada, el día viernes, el día de ayer, hemos pagado aproximadamente un poco más de 100,000 personas, tanto de la renta dignidad como de la canasta familiar. Porque al centralizar todos los sistemas y pasárselo al sistema financiero, si a una persona adulta mayor se le debe 2 meses de renta dignidad que por X o Z razón no cobró, el sistema salta y dice se le debe 2 y también aquí tiene su canasta familiar, puede cobrar los 3. Y si es días después de vencido el cumpleaños, puede cobrar los 4. Entonces, de esta manera, postergamos el pago de lo que es el bono a las madres gestantes, del bono Juana Azurduy y el tema de discapacidad, porque hay que trabajarlo con los municipios, y queríamos darle ese alivio a las personas adultos mayores para que puedan cobrar todo lo que es renta dignidad. También pagan jubilados, pero ya hemos pagado casi 100,000 personas el viernes. Hay que tener paciencia, pedirle a la gente que tenga paciencia. Pero aquí beneficiamos más de 1.100.000 beneficiarios que tenemos entre estos 3 grupos vulnerables. Luego, el bono familia, que también son bolivianos, 500 bolivianos. Eso vamos a estar en un promedio de una inversión de 800 millones de bolivianos. Esto para 1.500 alumnos del ciclo inicial y primario, de colegios fiscales y colegios de convenio. Entonces, de esta manera, si un mototaxista, si un taxista tiene 1, 2 o 3 hijos, bueno, recibirá 500,000, 1.500 bolivianos, o sea, 500 por cada hijo. No es que es 500 por familia, sino si tiene 3 hijos o si tiene 4 en esa edad, seguro que va a recibir los 2.000 bolivianos. Esta es una manera de universalizar, porque aquí también no importa si paga impuestos, no paga impuestos, simplemente que tenga un hijo en el colegio y ese pago se va a hacer directamente a cuenta. Vamos a tratar, porque la instrucción de la presidenta es cero corrupción y estamos consiguiendo. La canasta familiar va directamente de la plata del tesoro al banco y del banco directamente al beneficiario final. No se maneja nada por el momento en efectivo. Si en algún momento, en alguna provincia, en algún lugar alejado del país, no están recibiendo ese pago por alguna razón, aunque se está abriendo nuevas agencias a partir del lunes para evitar este congestionamiento que tenemos, porque este congestionamiento, Maggie, también viene porque estamos pagando sueldos y salarios. Entonces, de acuerdo a la programación que está hace 10 años, y no la quisimos cambiar ni postergar para no crear susceptibilidades en las personas, entonces se está siguiendo. Por eso es que tenemos un recargo hasta el 10 muy grande en el sistema financiero. Y ya se están tomando las medidas correctivas, ya están entrando varios bancos privados con varias agencias a partir del lunes y esperemos que se vaya normalizando. Este bono de familia ya lo trabajamos con el Ministerio de Educación, ya tenemos los listados, entonces ahora se va a determinar si tienen las cuentas
porque no se va a manejar nada en efectivo, va directamente por el sistema financiero. Y también hemos universalizado en el pago de agua, luz y gas durante 3 meses. Ya la factura de marzo, ya las personas no la pagan. De 1 a 120 bolivianos de consumo, que es el 77% de la calificación de domiciliaria, estamos hablando de 2 millones de hogares que se le va a pagar el 100%. De 121 a bolivianos a 300 el consumo es el 50% y así va bajando. Y adelante, que es el 20%, de arriba de 1.000 el consumo, se le está pagando 20%. Pero el 77%, 2 millones de hogares no tienen que pagar absolutamente nada en el tema de luz, y el 50% del agua potable, lo mismo en el tema de gas. Y el otro aspecto para llegar a la pequeña, mediana industria, gran empresa y mediana empresa, es el alivio crediticio de el no pago de capital e intereses durante 3 meses. A partir de marzo no hay castigos de ningún tipo, así que no hay que preocuparse, así no va a ser calificaciones negativas si un cliente no le ha pagado al banco. Está dada toda la reglamentación para que no se tenga problemas. Entonces, eso beneficia a más de 1 millón de personas, o sea, entre empresas, créditos pequeños. Solamente un dato, el Banco Unión tiene de 60.000 a 80.000 pequeños prestatarios y se ha hecho automáticamente la reprogramación. Y aquí hay que reconocer el trabajo que ha hecho Asoban. Ha hecho ya la reprogramación hasta junio. Banco Nacional, el BCP, el Banco Ganadero, todos han traspasado, han reprogramado hasta junio todo lo que son las deudas, lo cual le da liquidez a las empresas. Pero igual se están analizando todas las observaciones que tiene CAINCO, todas las observaciones que tiene la Cámara Nacional de Comercio, también la Cámara de Industrias, que son una de las más afectadas en este momento. Entonces, se sigue trabajando. Y también en el tema impositivo, se ha postergado el pago de lo que es el impuesto a las utilidades, que es uno de los impuestos más altos y de mayor liquidez, que mayor liquidez le saca a las empresas. Ministro Parada, sí, Maggie. Sobre este tema de la prórroga por 3 meses del pago de los créditos, el tema impositivo también, había una observación puntual que me reiteró en 2 oportunidades el presidente de CAINCO, Fernando Hurtado, en sentido de que aparentemente 3 meses es un buen periodo, ¿no? Pero él dice que es poco si consideramos, estamos en abril, mayo, se terminaría, marzo, abril y mayo se terminaría la prórroga. Es muy posible que la cuarentena se amplíe, por lo que me ha dicho el doctor Oscar Urenda. El sector productivo ya venía con problemas, no solo por el paro de 21 días del año pasado, sino por este tema de que la economía desde 2015 no ha estado tan bien parada, por decirlo así, como antes de 2015. O sea, hay una acumulación de problemas económicos para las empresas, y él dice, con esta cuarentena, con todo lo que estamos pasando, no es que acaba la cuarentena y al día siguiente va a volver toda la normalidad. Va a costar que todo el aparato productivo, todos los actores de la economía, las fuerzas económicas, comiencen a ponerse otra vez en buen ritmo. ¿Hay alguna posibilidad de que se revise esta prórroga de 3 meses, de que se amplíe, de que se consideren medidas alternativas? Estoy pensando ahorita en lo que ha hecho el presidente de El Salvador, que también hizo una prórroga, pero ha dispuesto que se prorratee lo que vaya acumulándose de deuda a lo largo del periodo en que están contratados los créditos, o sea, de 2 años, de 5, de 20, digamos, ¿no? Maggie, tenemos todo el equipo económico, por instrucciones de la presidenta, revisando todas las medidas. Si usted se fija, la reacción que ha tenido el gobierno para poder
trabajar. Son más o menos unos 1.800 millones de bolivianos, que posiblemente es un monto grande, entre comillas, pero puede ser que por el cálculo a beneficiarios pueda ser en menor proporción. Pero son más de 1.800 millones y podemos estar llegando a unos 2.000 millones en estas primeras medidas que estamos tomando. Entonces, bajo este aspecto, esta es la primera, diría, batería de medidas que hemos tenido que tomar a la carrera y muy bien pensadas porque, primero, tenemos que llegar a los más necesitados y con estas políticas sí estamos llegando a 10 millones de personas sin descuidar también, por ejemplo, lo que es en el tema impositivo a los profesionales independientes, consultores, que antes no podían descargar, por ejemplo, el tema de sus facturas de salud, de educación y alimentación que pagaban por sus hijos. Entonces se les está dando también un alivio en ese sentido y tenemos en el Parlamento, en la Asamblea, un perdonazo con el cual también se pueden habilitar y sobre todo habilitar y comenzar a funcionar otra vez varias de las empresas. O sea, se han considerado varias medidas que es en un lapso de mes y medio que las hemos trabajado. Entonces, en esto la presidenta siempre está pendiente, reuniones permanentes, hace seguimiento y creo que hay mucha ejecutividad cuando comenzamos a ver estas medidas que se han tenido que tomar en un lapso de mes y medio. Seguimos analizando y viendo las perspectivas también. Estamos viendo con organismos internacionales cuáles son los recursos que hay. Generalmente con organismos internacionales son créditos que ya se los están gestionando porque hay fondos que se han ido generando en los distintos organismos y estamos recibiendo, yo creo que a partir de la próxima semana nos vamos a comenzar a reunir, estamos recibiendo las propuestas para buscar las mejores soluciones que se den. Un aspecto que hay que tener en cuenta, vamos a revisar los tiempos porque esta primera emergencia sanitaria nacional va hasta el 14-15 de abril. Por lo tanto, lo que queremos es apoyar en lo que usted plantea, apoyar con recursos, con liquidez a todas esas familias que en este momento están sufriendo. Y efectivamente hay ciertos sectores que están reclamando porque no les llega. También los vamos a ir analizando, porque hay el tema, por ejemplo, de los que alquilan viviendas. Ese es un tema que ya se lo está revisando y conforme vamos avanzando y conforme tengamos los recursos, lógicamente vamos a ir nosotros tomando nuevas medidas, cosa que todo este sacrificio que está teniendo el pueblo boliviano con el tema de apoyar la emergencia sanitaria nacional determinada por la presidenta Yanine Áñez, también sean un poco compensadas en parte por un trabajo de mejorar el tema de liquidez de todas las empresas. Y lo básico es que la cadena productiva no se rompa en el país, sobre todo de alimentos y de abastecimiento. Hasta este momento no ha habido problemas, tenemos un abastecimiento casi normal, lógicamente con el tema de logística a veces puede fallar algunas cosas, pero se está manteniendo y ese es también el esfuerzo del sector privado, que tenemos que darle las facilidades para que esa cadena productiva, sobre todo de alimentos y servicios de salud fundamentalmente, no disminuyan de ninguna manera. Por lo tanto, no está cerrado nada, Maggie, se están viendo distintas alternativas y yo creo que, por ejemplo, en este momento ya estamos evaluando cuál ha sido el impacto de ayer con este tema del pago de los bonos. Nos reconforta saber que han sido 100,000 pagos. Quiere decir que si nos ordenamos de acuerdo al día del carnet o al día de salida, no vamos a tener problemas. Lastimosamente a veces las personas adultas mayores no tienen la paciencia, llegan y dicen que hay que atenderla y eso también se ha ido considerando en los bancos. Pero vamos a seguir atendiendo, vamos a seguir atendiendo los reclamos de los distintos sectores, porque definitivamente, Maggie, esto agarró totalmente descuidada a todos los gobiernos del mundo, porque nadie pensó que el coronavirus llegue al nivel
de destrucción del aparato productivo y cortar las cadenas productivas a nivel mundial, y también en el caso nuestro lo que se ha tratado es de mantenerlas, y lo que vamos a hacer es seguir manteniendo esta cadena productiva, el abastecimiento de los alimentos, y lógicamente si se están presentando problemas en las distintas empresas, es obligación del Estado buscar alternativas de solución. Estoy conversando con el ministro de Economía, José Luis Parada. Tengo aquí varias preguntas para usted, ministro. En Facebook estamos transmitiendo al vivo por Facebook Live también, además de estar en sintonía 100.9. Lenny Casanovas me pide que le pregunte si las donaciones de dinero que están llegando desde el exterior para combatir el coronavirus van a ser utilizadas para pagar los bonos que está disponiendo el gobierno. Y la otra pregunta de Lenny es si es necesario solicitar más créditos, siendo que estamos recibiendo estas donaciones. A ver, lo que hay que dejar claramente sentado, hay una mala información, inclusive lo escuché al presidente de la Cámara de Diputados, diciendo las donaciones que llegan deberían ir a los sectores más desprotegidos. Si ese presidente y todos los asambleístas del MAS hubieran por lo menos fiscalizado mínimamente al anterior gobierno, no tendríamos los problemas que tenemos en este momento. Y la persona que pregunta se está siguiendo la línea de lo que dice un presidente de la Cámara de Diputados, que se supone serio, pero yo lo veo poco serio. Las donaciones que están llegando son, por ejemplo, en el caso de la italiana, pero todos los demás son créditos. Así que las donaciones se están registrando directamente, y hay una comisión especial y hay un programa especial que es COVID-19, y todos los gastos que se están realizando se los está registrando con ese código, para que en cualquier momento se puedan hacer los informes directamente a la población. Aquí la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es corrupción cero. Por eso es que todos los bonos, ninguno se está pagando en efectiva como se pagaban anteriormente. En los 14 años anteriores, muchas veces, si costaba 100 el bono, eran 350, por ejemplo, lo que había que pagar por el movimiento. Casi 30% se pagaba para llevar la plata de un lugar a otro. En este caso, cero corrupción y la transparencia, porque va del tesoro al banco y del banco al beneficiario. Y lo mismo se está registrando en las donaciones. Si hay una donación de Italia, tiene nombre y apellido, va a esta parte de salud, se registra como proyecto, como programa. No es que le están dando la plata de libre disponibilidad, porque tampoco ningún gobierno del exterior que va a regalar plata, la va a regalar para que se la disponga libremente. Hay procedimientos, hay que tener los planes, programas y proyectos. Así que nuestra oyente que está escuchándonos, que se quede tranquila, tiene un código, y eso es lo que estamos nosotros registrando como gasto del COVID. Y en cualquier momento también vas a ver, de Italia llegaron 22 millones de dólares y se ha utilizado en este programa, en este programa, en este programa, en este programa. O sea, lo que quiere la instrucción de la presidencia es transparencia total, y eso es lo que estamos buscando. Estos mecanismos que hemos tenido que trabajar entre la gestora, el Ministerio de Economía, ASI, el Ministerio de Gobierno, con el CEGIP, también en lo que corresponde ahora con municipios para pagar a las personas con discapacidad, y también las madres que reciben el bono Juan Azurduy, van directamente al banco. Por eso es que queremos una transparencia, y lo mismo va a suceder con las donaciones que lleguen. Pero la mayor parte de los recursos que están llegando son créditos de organismos internacionales, que también tenemos que tener programas y proyectos. Viene, ¿para qué? Para compra de respiradores. ¿Para qué? Para mejorar temas de equipamiento hospitalario, contratación de personal. Entonces,
todo tiene nombre y apellido. No queremos que suceda como en años anteriores, en que no se sabe dónde iba a parar 6 veces más dinero, pero usted no tiene 6 veces mejores hospitales, 6 veces mejores salud. Lo que estamos haciendo es un uso racional de los recursos y hay que pedirle tranquilidad a la población, porque con los códigos que se tienen nombre y apellido. Las pocas donaciones que llegan y la mayor parte que vienen y que todavía no han llegado son créditos, porque los distintos organismos están creando fondos, pero es todo un mecanismo y un procedimiento para poder desembolsar. No es que de inmediato está saliendo la plata, son procedimientos que hay que cumplir. Por ejemplo, un proyecto a diseño final, donde va a ir, costos, que eso sí hay que trabajarlo mediante el Ministerio de Planificación, que es la contraparte de organismos internacionales. Ministro, a propósito de no corrupción, cero corrupción, Anabela Laguna tiene una preocupación, cómo se está fiscalizando el tema de precios de los equipos, insumos, medios que se están adquiriendo por esta emergencia sanitaria y cuáles son las empresas privadas nacionales que están contribuyendo en la adquisición de estos equipos. A ver, lo que se ha hecho es crear una comisión especial presidida por el ministro de Planificación, y trabajan 10 ministerios. Ahí hay que establecer claramente, primero, los requerimientos que hay, el tipo de equipos que tiene que haber, que se tienen que comprar, las especificaciones técnicas, y un poco ya habíamos empezado en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el Banco Mundial trabajar en un programa de actualización del sistema de adquisiciones que se pueda hacer también por internet y en línea, con lo cual le da una transparencia total porque están dentro de los precios internacionales. Acá en este caso está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Planificación, y hay una comisión que está trabajando. Lo tenemos también a Mohamed Mostajo, que es nuestro embajador de Ciencia y Tecnología, trabajando en todo lo que es el control de especificaciones técnicas, si es lo que hay, si es lo que necesita el país. Porque si usted revisa las compras de 14 años anteriores en el tema de salud, no existe ningún control, salvo el que se hizo en la gobernación, donde hicimos un inventario en los 5 hospitales de tercer nivel, detallando el equipo, detallando la serie, teniendo todos los datos del equipo, hasta fotos, lo cual también evitó que se roben esos equipos, porque antes se perdían los equipos y terminaban en cualquier lado. Ahora, al tener el registro, por ejemplo, que se perdió un equipo de un laboratorio, de inmediato se puso la denuncia con el número de serie y ya se acabó, nadie lo compró porque estaba la denuncia con todo. Entonces, con mayor razón ahora, esta comisión tiene equipos especializados y Naciones Unidas está administrando estas compras. No la estamos haciendo directamente como gobierno. Está Naciones Unidas, está la OMS también como observador en todo esto que es la compra de equipos. No está solo el gobierno, en esta comisión participan también Naciones Unidas, está la Organización Mundial de la Salud, en este caso la OPS, y hay una total transparencia. Con eso queremos evitar los negocios que siempre se han dado en salud y no queremos de ninguna manera que un boliviano vaya a el tema de corrupción bajo ningún concepto, porque aquí aparecen los intermediarios de todo tipo, ofreciendo de todo, y eso es lo que se está controlando también, y las compras se están haciendo de seguimiento con Naciones Unidas, el Ministerio de Salud, con el tema de los especialistas que tienen en la fijación de los términos de referencia, para evitar también las compras truchas que usted, si revisa 14 años anteriores, va a tener infinidad de esos casos que se compraron equipos que no sirvieron para nada. Licenciado José Luis Parada, ministro de Economía, Silvia Fabiola Quevedo Silvetti me pide que le pregunte lo siguiente. Para mejorar el comercio electrónico, que ahorita puede disparar, digamos, hay una ventana de oportunidades para todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Si para mejorar este comercio
el gobierno ha previsto o puede prever eliminar el ITF? Por el momento no hemos visto conveniente el tema del ITF porque creo que hay otras medidas mayores que en este momento hay que considerar. No queremos medidas que distorsionen el tema. Efectivamente, el impuesto a las transferencias es un impuesto que no es muy alto, pero por el momento no está perjudicando. Lo que sí hemos hecho para tranquilidad de nuestra oyente es que estamos trabajando en lo que es mejorar el tema de comercio electrónico. Básicamente con el Banco Mundial hay todo un sistema que solamente en Bolivia es el único que no está funcionando, porque funciona en Perú, funciona en Ecuador, funciona en todos lados, menos en Bolivia, porque no le interesaba al anterior gobierno ni siquiera abrir el tema del comercio electrónico, sobre todo también en los sistemas de adquisición. Lo que sí hemos hecho en el tema impositivo es liberar del GAC a todo lo que es equipos médicos y todo lo que se refiere a la parte médica. Ya está, la aduana no está cobrando y esto está liberado, lo que nos va a dar también la posibilidad de tener equipos a menor costo y lógicamente para poder equipar todos nuestros hospitales. Ministro, tengo una pregunta de un vecino de la zona del Casco Viejo. Dice, el próximo viernes es Viernes Santo, técnicamente feriado, aunque ahora parece feriado todos los días, ¿no? En feriado los bancos no abren. ¿Habrá una excepción para poder ir al banco ese Viernes Santo? ¿Van a atender los bancos? Eso lo vamos a evaluar entre lunes y martes. Ya estamos viendo si aumentamos el tema del flujo y estamos viendo también, vamos a revisar tanto con ASI y AFOBAN el tema del feriado. Eso lo tendremos que determinar máximo entre lunes y martes y pasaremos el comunicado. Personalmente creo que hay que tener una claridad sobre eso, algún marco legal que también lo vamos a ver con el Ministerio de Trabajo, como una consulta directa que tengamos que hacer para evitar problemas posteriores. Y la última, ministro José Luis Parada, lo persigue la sombra del pacto fiscal. Le cuento, Pablo Ayala me pide que le pregunte cuándo se va a ver el tema del pacto fiscal, un tema que usted reclamaba muchísimo al anterior gobierno. A ver, ya en este momento, Maggie, y gracias por la pregunta y gracias por la pregunta a Pablo, creo que el pacto fiscal ya se queda chico con relación al problema que tenemos del coronavirus. Aquí tenemos que entrar a un gran acuerdo nacional. Este gran acuerdo nacional implica revisar todo lo que se refiere al modelo económico, porque a nivel mundial estamos viendo nosotros que un virus ha cambiado todo el sentido de la economía. El golpe que se da a la economía es muy grande. Se necesitan muchos recursos para la recuperación y mucho ingenio para buscar alternativas de desarrollo, dado que se han caído el precio de materias primas. Ya desde el 2015 ya vimos que el gobierno anterior no tomó ninguna previsión ante la caída de materias primas porque pensaba que en cualquier momento se recuperaba. Entonces, yo creo que hay que buscar de aquí en adelante un gran acuerdo nacional en que una parte viene a ser el pacto fiscal donde estén las entidades territoriales autónomas, porque se han caído 80% los ingresos, tanto de hidrocarburos, en más de 370 instituciones, entre gobernaciones, universidades, municipios. Y no hay en este momento una alternativa de cubrir esos ingresos, porque no se tomaron las previsiones tampoco como para que cuando toque esta bajada de precios tengamos por lo menos un fondo de reactivación o un ahorro que se haya tenido. Al contrario, fue un despilfarro de recursos y esto vamos más allá a un gran acuerdo nacional y el pacto fiscal lógicamente va a tener que ser parte de este acuerdo nacional porque va a implicar inclusive revisar el tema de los códigos tributarios y muchas políticas
que ya recomiendan a nivel internacional que vienen a ser parte de lo que es políticas de desarrollo, de inversión, prioridades que se están tomando ya en este momento a nivel de Europa, de Asia y también de Estados Unidos, donde hay un cambio fundamental. Y en este momento, para darle solamente un ejemplo, Estados Unidos está decidiendo en que larga la parte económica independiente del coronavirus, porque consideran ellos que en este momento han pasado de 350,000 desempleados a tener aproximadamente 6 millones de desempleados. Entonces, ahí o se muere de hambre, por decir un extremo, o se muere por el coronavirus. Entonces, el drama en este momento para los gobiernos, después de estos 3 meses de descalabro general y que no estábamos preparados, a pesar que se suponía que habían países desarrollados, superdesarrollados, que podían manejar situaciones de catástrofe, estamos viendo que no es así. Entonces, cada país, de acuerdo a su política soberana de decisión, con consulta con el pueblo, tendrá que decidir cuál es el mejor camino. Y aquí en Bolivia también ya se acabó un modelo del despilfarro. Lastimosamente los precios altos de materias primas no van a volver y hay que buscar nuevas alternativas. Les cuento que tengo una lista larguísima de preguntas, no me va a dar tiempo para planteárselas todas al ministro, se las voy a mandar por WhatsApp, ojalá que tenga un tiempito, yo sé que anda súper ocupado, pero hay una que nos han hecho ahorita por teléfono, dice, ¿será que pueden hacer un cronograma de pago y que sean 3 días para el bono de jubilado, 3 para canasta familiar y 3 para otros beneficiarios? Y alguien me decía, los que no tenemos ningún beneficio con bonos, pero aportamos a las AFP, vamos a tener la posibilidad de tener algún tipo de crédito, de ayuda, recurriendo a nuestros aportes a las AFP. A ver, lo primero que para que no tienen algún beneficio, se están viendo cuáles son los sectores que efectivamente no tienen beneficio. En el tema de los pagos de las AFP ya estamos trabajando para ver el tema de un manejo de postergación de algunos pagos. Vamos a ver seguramente entre el lunes, martes, vamos a tener algunas alternativas o posiblemente tal vez mañana tenemos una reunión para ver este asunto, porque ese es un reclamo que han tenido varias empresas, que el tema es lo mismo que el tema de salarios que tienen que pagar, aunque algunas con la liquidez que les estamos dando con la postergación de créditos puede tener, pero hay otras que sí van a tener problemas. Por lo tanto, estamos buscando los mecanismos para que aquellas empresas que pueden estar en algún problema puedan solucionar. El tema de las AFP también se está revisando porque ya han habido algunos antecedentes en años anteriores. El último, si no me equivoco, fue el 2004, también con el tema de vivienda. Se están revisando estas posibilidades y creo que en el transcurso de la semana podemos estar viendo algunas alternativas. Todavía no oficial, pero se están analizando todas las posibilidades. Sobre el tema de sueldos, salarios, liquidez, le cuento que tengo muchísimas preguntas. Alguien ha llegado a consultar si el gobierno va a cubrir los sueldos que las empresas no van a poder pagar a trabajadores porque no han ido a trabajar y las empresas no han funcionado. Como esas tengo varias, pero me comprometo a pasárselas por WhatsApp, ministro. Ojalá que me las pueda responder sin plazo. Chica, estoy siendo buena con usted. ¿Ah? Para que yo pueda compartirle a la gente que ha tenido además que ha tenido el buen gesto de acompañarnos en esta entrevista a través de Facebook. No, Maggie, yo te agradezco a todos los compatriotas que están compartiendo. Tenemos que pedirle confianza. Fíjense ustedes que hasta el momento, a pesar de todos los problemas que hay, es el país que de una o de otra manera está solucionando con toda la limitación. No voy a decir que lo estamos haciendo súper bien ni nada, pero dentro de toda esta pandemia
y sobre todo este desastre que ha creado el coronavirus, que nadie pensó que llegue a estos niveles, que se tenga la confianza. La instrucción de la presidenta Yanine Áñez está permanentemente ella con una, y además maneja también muy bien el tema del WhatsApp y de llamadas, que está en todo, a veces a cualquier hora, a veces 6 de la mañana llama para preguntar alguna cosa, estar encima. Entonces, se está trabajando 24 horas, lo que se demuestra porque, Maggie, para todos los compatriotas, de noviembre salimos de un problema bastante complicado, inclusive la liquidez de los bancos la hemos en este momento casi triplicado. Quiere decir que hay la confianza y hay que seguir pensando en que vamos a solucionar la mayor parte de los problemas. Es muy complicado, no digo que va a ser de la noche a la mañana, y nuevamente agradecer a todos por el sacrificio que se está teniendo, y definitivamente el gobierno nacional está trabajando para buscar soluciones de una u otra manera ingeniosas, alternativas, como estas 6 o 7 medidas que las hemos tenido que trabajar en menos de 30 días, y realmente agradecer a todo el gobierno, ministros, el equipo económico, que lo que estamos haciendo ahora es que le llegue a la población, que no se quede. Por eso empezamos a pagar el viernes el tema de la canasta familiar a los más desprotegidos, y así vamos a ir avanzando para ir cubriendo y sobre todo paliando en parte todo el sacrificio que está haciendo el pueblo boliviano, pero es en defensa de la vida. Ministro de Economía José Luis Parada, le agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos ha dado este sábado. Como siempre, ahora usted es ministro, cuando estaba antes aquí en la gobernación, nos queda corto el tiempo para poder dar abasto a las consultas que tenemos. Yo me comprometo con la gente que ha mandado preguntas por Facebook y que no se las he podido hacer aquí al vivo al ministro. Me comprometo a pasárselas por WhatsApp. Yo sé que usted, ministro, las va a leer y me las va a responder para que yo pueda compartirlas con la gente que ha estado siguiéndolo en esta entrevista. No, Maggie, a usted siempre las gracias, a toda tu audiencia. Gracias por escucharnos. Esta es la manera, creo, que podemos ir solucionando los problemas. Muchas veces se nos van algunas cosas, pero llegando de esta tu audiencia, que vemos que son los que viven también el día a día y tienen los problemas ahí encima, es bueno que los conozcamos. Y Maggie, más bien yo te agradezco esta oportunidad que me das para poder conocer también toda la población, y creo que hay que agradecer a los medios de comunicación, y sobre todo yo en lo personal agradecerte porque fuiste la única que confió mucho tiempo en lo que yo decía. Hay problemas, hay despilfarros, pero nadie nos creyó. Bueno, ahora eso queda atrás y de aquí hay que buscar soluciones para adelante, y creo que tenemos una presidenta que nos está dando toda la libertad para trabajar en el tema económico. No tenemos presiones de ningún tipo, salvo... ¿Se nos acabó el crédito? Caramba, justo en la despedida. Mándele un mensaje al ministro. No tengo vergüenza, este es periodismo sin Photoshop. Les cuento que se acabó el crédito. Hemos estado a través de la línea del celular. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de hacer las entrevistas por la línea fija. Todavía no hay el tema de la conexión del teléfono de la mesa del operador con cabina. Así que tenemos que gastar nomás nuestros credititos. No puede ser. Estoy comenzando abril y ya no tengo crédito. ¡Qué bárbaro! No me ha pasado nunca esto. Ay, perdone, gente, que me está escuchando en mi lamento. Ah, ¿por qué se cortó? Ah, ya pensé que se había acabado el crédito, no se ha cortado. Pero bueno, nos vamos al himno cruceño y, ministro, le cuento que se cortó y pensé que se me había acabado el crédito. Solamente para que se despida, por favor, porque se interrumpió cuando usted estaba en sus palabras finales. No, Maggie, simplemente agradecerte porque estos espacios nos permiten estar en contacto directo. Esa es una instrucción de la presidenta, de que no nos quedemos aislados como se hace generalmente, que los grupos de trabajo de los gobiernos a veces no están en contacto con la población.
Yo creo que tu programa, llegamos a una audiencia de diferentes niveles, de diferentes espacios, que nos permite ir aclarando varias cosas. Eso me ayuda también a recibir todas las observaciones, porque no hay nada perfecto, creo que hay que ir perfeccionando, y peor en una situación que nadie se le esperó a nivel mundial, peor a nivel nacional, de tener un desastre como el coronavirus. Gracias, Maggie, a vos, a tu audiencia, y estamos disponibles, recibo por el WhatsApp y de la misma manera les vamos a ir contestando. Perfecto, mi compromiso para toda la gente que nos ha mandado preguntas, voy a enviárselas hoy al ministro, y a medida que me las vaya respondiendo yo se las voy a compartir aquí al pie de los comentarios y preguntas que ustedes han compartido con nosotros durante la entrevista al ministro de Economía, José Luis Parada. Vamos al himno cruceño, por favor.